la verdad es independiente de la cantidad de personas que argumenten en un sentido o en otro. Y todavía más, la justicia tampoco depende de las mayorías. Te pongo un ejemplo histórico que todo el mundo lo va a saber. El nazismo. Hitler llegó al poder con el apoyo mayoritario del pueblo alemán. Si nosotros hubiéramos aplicado este argumento en ese entonces, hubiéramos tenido que decir, oigan, la mayoría inmensa y aplastante del pueblo alemán está de acuerdo con las leyes del nacionalsocialismo. Por lo tanto, las leyes del nacionalsocialismo son buenas y son justas. Y eso, evidentemente, ya lo sabemos, no fue así. Agustín, quienes hablan de las causas como la interrupción del embarazo, la famosa ideología de género y demás, hablan de que en el mundo hay solo 5 países que faltan por liberar o por introducir al menos las 3 causales. Quiero hacerte algunas preguntas en ese sentido. Primero, si es eso realmente cierto, porque no he visto un dato estadístico revelador concluyente sobre el tema. En segundo lugar, ¿en qué sentido esto nos debe hacer sentir culpable o sentir orgulloso? O sea, de ambos, de ese aspecto. Y en tercer sentido, ofrecer, si esto ofrece alguna ventaja económica para los países que se liberan. Es decir, Haití, por ejemplo, está libre ya, Chile se liberó y los demás, según ellos, a lo que llaman liberación. ¿Eso le ha venido con algún tipo de ventaja económica o sociológica o cultural? Bueno, es muy buena la pregunta. Yo no conozco estadísticas sobre cuántos países son los que no tienen permitido el aborto en ninguna causal, porque no me parece que sea una estadística interesante. Es decir, es una fotografía cuantitativa que a mí no me dice nada sobre si eso es justo, es injusto, sobre si eso es bueno o es malo. Hay mucha gente que cae en esta falacia que se llama falacia ad populum. La Ujú. falacia ad populum es el argumento falaz de establecer una conexión entre la cantidad de personas o de sujetos que adhieren a una postura y la veracidad de esa postura. Es decir, por ejemplo, todo el mundo sabe que la Tierra es plana. Hay en este mundo solamente 5 individuos que dicen que la Tierra es redonda. Bueno, según esta lógica, la razón estaría del lado de las mayorías, o sea, de todos aquellos que dicen que la Tierra es plana y no redonda. ¿Por qué? Porque son mayoría. Esa misma mala forma de razonar es la que se aplica cuando se dice, bueno, solamente 5 países están en la situación de República Dominicana. Ujú. Por lo tanto, los otros deben tener la razón. ¿Por qué? Porque son más. Esto es muy tonto, en verdad. Por eso es que ni Bueno, siquiera me he gastado. O sea, es que lo que pasa es que al nivel de la retórica, los que están llevando adelante esta agenda saben manipular muy bien la situación y saben que la gente en una época de 240 caracteres de Twitter no se detiene a pensar estas cosas. ujú. Pero cuando uno lo piensa un segundo, se da cuenta, la verdad no depende de la mayoría. La verdad es independiente de la cantidad de personas que argumenten en un sentido o en otro. Y todavía más, la justicia tampoco depende de las mayorías. Te pongo un ejemplo histórico que todo el mundo lo va a saber. El nazismo. Hitler llegó al poder con el apoyo mayoritario del pueblo alemán. Si nosotros hubiéramos aplicado este argumento en ese entonces, hubiéramos tenido que decir, oigan, la mayoría inmensa y aplastante del pueblo alemán está de acuerdo con las leyes del nacionalsocialismo. Por lo tanto, las leyes del nacionalsocialismo son buenas y son justas. Y eso, evidentemente, ya lo sabemos, no fue así. Entonces, esa es una forma que no solamente es errada, sino que es incluso hasta muy tonta de pensar. Ahora bien, lo que vos me preguntás seguidamente es, ¿estos países han tenido alguna ventaja económica? Te cuento que en un momento dado de la historia del siglo XX, la agenda abortista desplegó el discurso económico para impulsar el aborto, diciéndole a los países pobres, oigan,
si ustedes son pobres, pueden solucionar su pobreza deteniendo la reproducción de sus pobres. ¿Por qué? Porque los pobres se reproducen más que los ricos, por lo tanto, el país cada vez va a tener más pobres. Entonces, llevemos el aborto, sobre todo a las clases pobres, para que en lugar de sacar a los pobres de la pobreza, los matemos antes de nacer. Sí. Esa era la lógica. Y esta lógica, evidentemente, no es una lógica de justicia, es una lógica genocida. Y los ansiados beneficios económicos en estos países pobres que legalizaron el aborto jamás llegaron, porque no hay ninguna conexión entre sacar a la gente de la pobreza y matar al pobre antes de que nazca. Para solucionar un problema económico hay que tener políticas públicas económicas buenas, no aborto. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete.